Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de este podcast donde vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la dislexia. Y para eso tenemos a una invitada, María Constanza Llamarini, que es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en estimulación temprana y psicomotricidad, y cuenta con formaciones de posgrado en dislexia y una maestría en trastornos y dificultades del aprendizaje. Y tiene un espacio que se llama dislexia.ar, es un espacio donde ella intenta promover la divulgación, la concientización, la capacitación y el acompañamiento a familias, docentes y profesionales sobre esta temática. Y estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación para poder compartir, intercambiar y que se difunda más esta condición que necesitamos también saber más para acompañar más y mejor. Bienvenida, Constanza. Hola, gracias Natalia por esta invitación. Em, lo que me propusiste me encantó porque forma parte de mi trabajo, por lo que inicié esto, la concientización y la difusión de lo que es la dislexia, para que todos puedan comprender qué es y entender qué es lo que le pasa a nuestros chicos en el colegio. La dislexia es una dificultad del aprendizaje, tiene un origen neurobiológico y afecta al 10% de los chicos en la población mundial. Esta dificultad en el aprendizaje se ve en el procesamiento de la lectura y de la escritura. Son chicos que no tienen una lectura fluida y lo mismo pasa, ni fluida ni precisa. Y lo mismo pasa con la escritura. Estoy trabajando en esto, soy miembro de la Asociación Internacional de Dislexia, así que trabajo tratando de volcar todos los conceptos científicos, hacerlos un poco más entendibles para que tanto los docentes como las familias puedan acompañarlos en este proceso del aprendizaje y que no sea una carga para todos nuestros niños, que es lo que percibo por parte de los profesionales, los docentes, que lo ven como un doble trabajo, pero en realidad es así porque no tienen la suficiente herramienta en entender lo que pasa, porque una vez que se entiende, el trabajo no es complicado, no es difícil y se puede aplicar para todos los chicos. Eh, esta herramienta de saber cómo manejarlos sirve tanto para los neurotípicos como para los neurodivergentes. O sea que no es una sobrecarga. Claro, claro. Y las familias, por ahí, ¿cuáles son los primeros signos de alerta que a vos te parezca compartirles para estar atentos? Porque muchas veces cuesta, Bueno, digamos, llegar al diagnóstico, como para que las familias conozcan y observen en el aprendizaje de sus hijos cómo va. tal cual. Bueno, eso es lo que pasa eh, generalmente cuando los papás se dan cuenta, la mayoría, cuando desde el colegio reciben notas de que tienen los chicos que son vagos, son distraídos, son dispersos. Este, no hay ningún chico que sea vago ni que sea distraído porque sí. Toda la conducta que tengan cualquiera de los chicos dentro del aula está comunicando algo. Me quedo con una frase que escuché una vez y que ahora me la apropié. La conducta comunica. Si un chico es disperso, algo está pasando. Si un chico no completa todas las tareas, algo está pasando. Entonces, ante esas frases que puede recibir un papá o una mamá, es un signo de alerta. No está mal hacer una consulta para ver qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Hay signos que se presentan en el preescolar, como también en la primaria, y a veces también en la secundaria. Muchos chicos son diagnosticados cuando están en la secundaria recién. En el preescolar, en el jardín, lo que podemos notar son chicos que les cuesta evocar palabras. Quieren decir algo y dan tantas vueltas con las oraciones hasta llegar a la palabra, pero van guiando, les cuesta evocar una palabra precisa. También se confunden los nombres de los colores, les cuesta asociar el nombre de los compañeritos. Secuencias, todo lo que tiene que ver con las secuencias
los días de la semana, lunes, martes, miércoles, les cuesta asimilarlos, el abecedario, eh, las etapas del año, los meses del año. Todos les cuesta, todo lo que es secuencial, les cuesta el horario, saber la hora. Esto lo podemos ver entre los primeros años. Y después, en lo que tiene que ver sí o sí con la alfabetización, tienen errores muy característicos en cuanto a la escritura. Hay omisiones de letras, sustituciones de letras, inversiones, las ponen al revés, escriben la E para el otro lado, separan palabras en sílabas, una palabra que es completa, por ejemplo, Mesopotamia, ponen Mesopotamia, separadas. Y en la escritura también se notan, y en la lectura, perdón, también notamos esto, tiene una lectura torpe, no tienen una lectura fluida ni con una linda prosodia, que respetan los signos de admiración, la puntuación, que esta melodía en la fluidez de la lectura ayuda a la comprensión lectora. Entonces, tienen alterado esta fluidez y precisión en la lectura. Esta lectura es torpe, lo que también afecta e impacta en lo que tiene que ver en entender el texto, en la comprensión. Son pasos que sí o sí se aprenden, porque leer y escribir nos enseñaron a leer y escribir, no es innato del ser humano. Hay un hito en la historia donde apareció la lectura y apareció la escritura a través de símbolos, y esto se fue enseñando de generación en generación. En cambio, hablar y caminar es innato del ser humano. Y esto de la lectura y la escritura y la comprensión del texto tiene pasos que tienen que ir sucediendo. Cuando está alterado alguno de estos pasos, se ven en lo práctico, se ven en la escritura, en el colegio. Esta falta de asociación, que es muy característico de ellos, de no reconocen el sonido del dibujo. El sonido del dibujo de la letra A no lo reconocen, o de cualquier otra letra. Les cuesta más ese procesamiento entre el fonema y el grafema. Por eso son más lentos para escribir y más lentos para leer. La red neuronal que se encarga de procesar este aprendizaje tiene un comportamiento diferente. No es anormal ni, ni falta, sino trabajan de una manera distinta. No tiene cura. La dislexia no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. Una persona que nace con dislexia va a morir con dislexia, pero para que esto no sea tan engorroso en su vida, eh, existen las adaptaciones y las adecuaciones, que son herramientas que se les pueden brindar para que tengan el aprendizaje como cualquier otro chico, puedan demostrar lo que saben. Son también personas muy creativas, pueden resolver problemas de manera completamente diferente al resto. Eh, y solamente con muy poquitas cosas, como decía al principio, que me parece fundamental, ellos pueden demostrar todo lo que saben. Así que bueno, es importante que los docentes entiendan que nada, que solamente hay que comprender lo que pasa y después las adaptaciones y las adecuaciones aparecen solas, usando solamente el sentido común. Claro. Y esto que vos decías, adolescentes que ahí los diagnosticaron, este diagnóstico tardío que a veces ocurre, Sí. eso vos, ¿por qué lo consideras que se da, que se presenta? Además de desconocimiento, que seguramente, bueno, es como importante esto de difundir, ¿no? Sí, bueno, pues pasa muchas veces por el desconocimiento. La mayoría de las veces de las familias que llegan a mí, eh, noto que hay chicos que están en segundo año de la secundaria que no saben escribir. Y esto pasa muchísimo más en el norte de la Argentina. Mm.
Y llegamos a esta situación de tener chicos de 14 años, de 12, 13, 14 años sin estar alfabetizados, pero estar dentro, están en el secundario por falta de conocimiento. Pero también ellos tienen una particularidad, es el enmascaramiento. Son chicos que son muy fáciles para pasar desapercibidos, el camuflaje. Ujú. Son los típicos payasescos, que son los que todo el mundo se ríe de lo ocurrentes que son, y de esta manera pasan desapercibidos, o los fantasmas, esos chicos que uno no sabe dónde están. E inclusive en el recreo desaparecen. Y lo que me llama mucho la atención que los chicos que tienen esta conducta, sobre todo los que son, que tienen esta característica de desaparecer, nunca reciben una nota los papás por medio del colegio. Sí, Sí, los que son más revoltosos, pero también hay que informar a los papás de estos chicos que son silenciosos, que pasan desapercibidos. Porque vuelvo a repetir lo mismo, la conducta comunica, algo está queriendo decir ese chico sin decir nada. ujú, Eh, de esta manera van pasando. Me ha pasado dos casos que me llamó mucho la atención porque me pasó 2 veces y seguidos, de que eran muy amigos de los abanderados. Entonces llegaban con todos los trabajos hechos y cuando se distanciaron, cambiaron, que suele suceder en la preadolescencia, que van rotando en los grupos, ahí empezó a florecer toda su dificultad en el aprendizaje. Y otra cosa es, aumentaron la cantidad de contenidos en el secundario. De acuerdo a muchas características del perfil cognitivo que tienen ellos, de acuerdo si pueden tener alterada la atención, pueden tener alterada la memoria de trabajo, pueden tener alteradas las funciones ejecutivas. Depende de lo que tengan alterado, pueden ir surfeando la ola tranquilamente en la primaria, pero en la secundaria, cuando aumenta toda la carga cognitiva de aprendizaje, es donde florecen todos los síntomas. claro. Por eso hay que estar atento a muchos detalles y esto de la conducta, que puede desencadenar y terminar en una dislexia, como no. Pero bueno, hay que estar siempre en estado de alerta cuando tenemos estos chicos dentro del aula y no etiquetarlos. Claro. Y después también, como una frase alentadora para los papás Ujú, que sienten que nada, no van a poder llegar a nada o que no van a poder estudiar, no van a poder estudiar después de la secundaria. Eh, si a nuestros hijos los empoderamos desde el saber de que pueden, no tienen techo, ujú, la verdad que sí, que son chicos que pueden llegar a alcanzar todas sus metas, todos sus sueños. Solamente hay que hacer pequeñas adaptaciones. claro. Hay una ley a nivel nacional, la ley Ujú, 27306, que les da a los chicos muchas herramientas y a los docentes para que puedan aplicarlas dentro del aula. Lo buenísimo. que yo siempre digo, esta ley da derechos, así que cuando una familia se acerca al colegio no está pidiendo un favor, está pidiendo que se cumplan derechos hacia sus hijos. Entre los artículos y los incisos de la ley, hablan de dar mayor tiempo en los exámenes, de dar prioridad a la oralidad. La esencia de la ley es sacar todas las barreras que puedan tener estos chicos para llegar a la meta final igual que el resto. No es darles ventajas, es es sacarle estas herramientas. Siempre pongo el ejemplo de dos chicos que están corriendo una carrera, pero uno tiene una piedrita en la zapatilla. ¿Los dos están corriendo con las mismas ventajas? No. Usando estas adecuaciones, estas adaptaciones, lo que hacemos es sacarle la piedrita del zapato. Tal cual. Y qué importante, ¿no? Porque los docentes por ahí es cuestión de tener el niño, adolescente, los apoyos y los docentes también. ¿Verdad? Esta ley que vos decís nos deja un montón de herramientas, ¿no? Y por ahí a los Sí. docentes, ¿qué herramienta te parece que les podría servir o que podrían como acompañar?
incluso como sin ser especialistas, pero que pueda ser algo que les sirva, porque acá Bueno, yo tenemos creo que, familias profesionales que nos escuchan, obviamente que después te vayan a seguir y a seguir aprendiendo. bueno, yo creo que lo fundamental que tenemos que los docentes, sobre todo, tienen que volver a rescatar es la vocación y volver a incorporar la palabra humanidad. Que la palabra humanidad para mí es mucho más amplia. No nos quedamos solamente en ser empáticos. Ser humano es ser empático, es ser solidario, es trabajar bajo reglas morales, con valores, eh, y con una mirada amable y solidaria hacia los chicos. Generan muchísimas, está estudiado, que una palabra positiva libera neurotransmisores que hacen que cambie toda la membrana de las células neuronales, también las conexiones entre las células, y lo que hasta hace mucho se pensaba que nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y moríamos con esa cantidad de neuronas si es que no matábamos algunas en el camino. Hoy se sabe que hay una neurogénesis, que se vuelven a desarrollar neuronas. Y esta neurogénesis se produce cuando hay liberación de neurotransmisores positivos. Y esto se desencadena se puede desencadenar dentro del colegio, dentro del aula, con una mirada positiva. No exponerlos a los chicos. Exponerlos constantemente al fracaso hace que disminuya su autoestima, hace que eh, se frustren, se sientan mal, y después aparece la deserción escolar, que de cada 3 chicos que abandonan el colegio, 2 son disléxicos. Mira. Así que es una estadística importante como para Ujú. tener en cuenta. Y muchos pasan desapercibidos, llegan hasta a terminar el colegio, la secundaria, sin tener todas las herramientas del aprendizaje. Claro. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, se inscribieron para hacer la carrera del magisterio, y el 30% de las personas que se anotaron y rindieron el examen de ingreso no tenían comprensión de texto. Es un número también importante para tener Ujú. en cuenta, Sí, que a veces uno llega, termina, y porque tiene muchas otras herramientas para poder superar los obstáculos en la lectura, en la escritura, pero llegamos sin la comprensión del texto. claro. Y esto también tiene que ver con la dislexia. Hoy en día sabemos por todas las investigaciones nuevas que impacta. Por eso ha cambiado la definición de dislexia a partir de noviembre del año pasado. Ujú. La Asociación Internacional de Dislexia reformuló la definición, y la reformuló porque la ciencia sigue avanzando y sigue aprendiendo y se sigue dando cuenta de cosas que se creía hasta un momento, y ahora sabemos que también hay que darle no solamente importancia a la conciencia fonológica, que es esto que dije al principio del fonema y el grafema, del sonido con el dibujo de la letra, sino también a la fluidez lectora para poder llegar a la comprensión del texto, que en realidad es lo que más es lo que importa, es el objetivo, comprender Ujú. lo que se escribe. Claro, claro. Después, bueno, los docentes tienen muchas herramientas para poder evaluarlos. No es la evaluación eh, oral, que dice la ley, no tiene que ser tampoco una evaluación con preguntas abiertas. ¿Qué hizo San Martín? No, hay que ir guiando las preguntas en la oralidad. Ujú. Eh, Claro, como ¿En qué soporte. año? Claro. Claro. ¿Dónde nació? ¿A qué año se fue a España? ¿Cuándo volvió? Ir guiando, y ellos van a ir contestando de manera fluida. Si uno le hace una pregunta abierta, ellos se dispersan, no tienen una guía en el pensamiento, lo que no quiere decir es que no se lo sepan, que no hayan Ujú. estudiado. Ujú. Ante esta situación que a veces uno los deja como en el desierto y que ellos no saben para dónde ir, pero sí estuvieron estudiando, sí tienen los conceptos, es donde empieza a aparecer la frustración, porque no se sienten comprendidos ni sienten que se valorice
el esfuerzo que tuvieron previo al examen. Y esto cae en baja autoestima, ansiedad. Son chicos que viven un nivel de ansiedad igual a la de un adulto. Y que después de 3 años de estos niveles de ansiedad tan altos y sostenidos en el tiempo, terminan medicados igual que un adulto. O sea, Claro, y mirar el porque sí cambia, peso. claro, sí, sí. Tal cual. Mirá, y muchos somatizan. De hecho, tengo familias que me consultan porque chicos terminan internados antes de tener un examen, van al médico porque están con dolores de panza tremendos o terminan con un cuadro respiratorio, asma. eh, Esto es el cuerpo que está hablando. Ujú, sí, sí, tal cual. Y siempre coincide con las fechas de los exámenes, con las fechas de alguna presentación. Algo está queriendo decir. Y es que no han sido entendidos. Y otra cosa que veo, que basta con que una familia lleve un informe de que tiene una dificultad en el aprendizaje, para que automáticamente estos chicos quedan fuera de la posibilidad de llegar a la bandera. Ah, Y son chicos que tienen muchísimo, ponen muchísimo esfuerzo. ujú, Saben mucho, tienen una manera diferente de demostrar todo lo que saben. Pero saben, y los que estudiaron, saben como cualquier otro compañero que puso el mismo esfuerzo. claro, Y otra cosa que también es importante y que no quiero que no decirla, que también los docentes tienen que tener en cuenta que a ellos les lleva 3 veces más el tiempo que a un neurotípico. claro, Por eso, a veces no pueden llegar a presentar todas las tareas en los tiempos iguales a sus compañeros. No solamente que ellos llegan a su casa y trabajan y siguen escribiendo, mientras otros compañeros están andando en claro, bicicleta, sí, descansan, ellos, o terapias ellos también. sí, bueno, tienen una sobrecarga en Ujú, terapias. Muchos necesitan fonoaudiólogos, muchos necesitan terapista ocupacional porque vienen asociadas con disgrafía. claro, Muchos tienen la psicopedagoga, los maestros de apoyo y después los deberes en casa, el tiempo de estudio para fijar los conocimientos. Eh, Mientras otros están andando en bicicleta y a veces no solamente, pues ellos escuchan que los otros están andando en bicicleta. O sea que el desgaste, la frustración y las ganas de dejar todo siempre está fantaseando en la cabeza de ellos. Em, y es muy triste porque tienen muchísimo caudal, igual que el resto. claro. Así Y a que una, siempre, sí. perdón, y a una familia que esté ahí como o sospechando, o bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir en un proceso de iniciar como al menos descartar, hacer una consulta que yo siempre digo oportuna, temprana, porque es distinto cuando la hacemos cuando no, al menos tener claridad. Bueno, para llegar a ¿Cómo un lo diagnóstico, orientarías? Claro. claro, para llegar a un diagnóstico de una dificultad en el aprendizaje, en Argentina lo hacemos a través de una psicopedagoga especialista en hacer estos test, estas evaluaciones, o lo hacemos también con un neurólogo especialista en pediatría y en las dificultades del aprendizaje. Ahora hay pediatras especialistas en neurodesarrollo. Neurodesarrollo, sí. Este, Así que recurriendo a estas 3 figuras, eh, van a tener el diagnóstico de la dificultad del aprendizaje y a partir de ahí se puede desplegar una serie de herramientas para poder sostenerlo en todo el transcurso del aprendizaje. Y estas herramientas tampoco, no es necesario que vayan toda la vida a todas las terapias. Ujú, ujú, Eh, el profesional le da las herramientas, que es lo que en España sucede mucho, en Europa sucede que generalmente están 3 años, como mucho, haciendo terapias, pero se les está brindando las herramientas. Y después hay que darles también autonomía, que ellos empiecen a organizarse en el tiempo, que empiecen a organizar las tareas, y cuál es su técnica, porque no somos todos iguales, gracias a Dios, ellos tampoco, cuál es su técnica preferida o más fácil y les resulta más fácil para poder estudiar. Esto lo va
lo van a poner ellos en práctica y después probablemente en la secundaria, en alguno de los años de la secundaria, cuando se sientan muy sobrecargados, vuelven para volver a reorganizarse Perfecto. y otra vez salir, pero bueno, siempre marco que es importante después empezar a trabajar la autonomía. Ujú. Ellos solos tienen que saber cómo ir organizándose y pedir ayuda cuando realmente necesitan la ayuda. Claro, tal cual. Por ahí pensaba como, bueno, la clave está, ¿no? En esto que ya decía Rita Dande, si el niño no aprende o no entiende lo que le estamos enseñando, bueno, muchas veces es porque no le enseñamos de la forma en la que él entiende o él necesita o el apoyo que él necesita para eso, ¿no? Como que la mirada, Sí. con todo lo que vos venís diciendo, es esa, ¿no? Es saber que si hay una necesidad particular, bueno, es pensar que cómo lo podemos apuntalar para que pueda desplegar todo su potencial, ¿no? Tal cual, igual no tenemos que mm, saber tanto. A No, mí me gusta, leo todo el tiempo esto, pero es solamente usar el sentido común. Yo me claro, doy cuenta, por ejemplo, que no tengo buena memoria auditiva. Si alguien me lee algo, a mí me cuesta fijarlo. Lo tengo que leer yo. claro. Esa soy Es yo. tu Y no por forma, tal cual, esto, sí, los no por estilos de eso quiere decir que yo aprendizaje. no pueda, claro, no por eso puedo decir que yo no pueda tener eh, la formación que tengo. De hecho, llegué hasta acá teniendo esa limitación, por Sí, decirlo de una manera. sí, sí, Pude estudiar, pude seguir formándome después de haberme recibido en una carrera de grado. Y tengo esa limitación que si otra persona está leyendo, yo me disperso mucho más rápido, no presto atención, tengo que leer yo. Estos chicos tienen también sus particularidades. Entonces hay que respetarlas, así como yo, que tengo esta herramienta y ujú, me resulta mucho más fácil cuando leo yo o cuando yo lo escribo, no puedo, a mí también me cuesta cuando tengo que leer de otro, la escritura de otro. Tengo que pasarlo a mi letra, me resulta mucho más fácil. tal cual. Todos somos diferentes. Sí, Todos tenemos una manera diferente de aprender y ujú, ellos tienen estas particularidades. sí, sí. ¿Y te parece qué recomendaciones les dejarías en general, digamos, como docente, como profesionales, como familias, como sociedad, para ir cerrando y dejarles también dónde te pueden encontrar, si quieren conocer más, si quieren aprender, si quieren también recibir orientación? Bueno, yo para empezar a responderte al final, Ujú, me pueden encontrar en Instagram, @dislexia.ar, respondo todas las preguntas. La mayoría tengo una lista enorme en mensajes privados y siempre respondo a todos. Y después como mensaje final para los profesionales y los docentes, tenemos que ser muy cautelosos con lo que hacemos y siempre con esta mirada humana, porque lo que hacemos en nuestros chicos deja huellas. Hay que ver qué huellas queremos dejar, si huellas positivas o huellas negativas. Eh, y después para la familia, que a veces los encuentro sumergidos en una gran angustia, no solamente porque no saben cómo acompañar a sus hijos, sino también porque se encuentran con el obstáculo de no ser entendidos en el colegio, eh, que nunca se ven por vencidos, que sus hijos tienen mucho caudal y sobre todo, bueno, por ejemplo, se cree que Steve Jobs era disléxico, ujú, eh, se cree que Walt Disney, Agatha Christie, Leonardo da Vinci, porque en los escritos que dejó tiene los errores comunes de las personas que tienen dislexia. O sea, quiere decir que no hay, acá en Argentina también hay muchos actores conocidos, Freud, eh, también se cree que era disléxico. No importa, lo que importa es que, bueno, estas figuras tan conocidas lo que hacen es mostrar que no tienen techo, que pueden llegar a cumplir todos los sueños. Y esto es muy importante para los papás. Lo que no quiere decir es que dentro de casa tengamos un Steve Jobs. Eh, Todo esto se va a dar siempre que haya un contexto sociocultural y emocional
que los sostenga y que los acompañe. Si hay cariño y están sostenidos desde el amor profundo de la familia, se van a sentir con una espalda más amplia para poder afrontar todos los problemas de la vida. Eh, y nada, es fácil, se puede llegar. Sí, el camino, no voy a romantizarlo, pero el camino no es tan fácil, nos encontramos con personas que obstaculizan esto. Y bueno, nada, tenemos que ponernos firmes y hacer que se cumplan los derechos de nuestros hijos. Mm. Pero bueno, nada, todo se puede. Lo que sí no quiero, volver a repetir, no quiero romantizar que va a ser todo color de rosas porque no lo es, pero sí se pueden superar todas esas barreras. Ujú, tal cual. Bueno, gracias María Ujú. Constanza, porque no lo No, gracias a vos. mencionaste, pero sí lo voy a decir yo, porque es también destacable y quizá el compromiso también que tenés ahí de como mamá, vos haber transitado, el haber acompañado a tu hija, haber aprendido y el querer compartir esto con otros, ¿no? Porque no es lo Bueno, en mismo, realidad ¿no? mi camino empezó por ser mamá Mamá, de claro. Camila, que tiene dislexia, y me enseñó todo esto. Y mi hija tiene la suerte de que yo pude afrontar distintos problemas y ella eh, no tiene no tiene tantas huellas como he notado que tienen muchos otros chicos. Ujú, Y mi hija no es diferente al resto. Entonces, si mi hija lo pudo conseguir, lo puede conseguir cualquiera. Entonces no quiero que lastimen a otras personas y mucho ujú, menos si son chicos, son nuestro futuro. sí, sí. Si pudimos en casa lograr esto, se puede lograr en cualquier casa. Sí, sí, creo que eso es importante, ¿no? Porque las familias que escuchen o los docentes, esto, vos transitaste acompañando y Ujú. desde la experiencia, ¿no? Que no es lo mismo cuando uno solo estudia o cuando solamente lo hacemos desde, bueno, como yo me dedico mucho a esto desde lo profesional, pero no es lo mismo, no transito la vida Cuando uno lo cotidiana con transita y mi lo hijo, vive, claro, tal cual. sí, A sí, mí me resulta mucho más fácil entender a las familias y entender a los docentes porque no solamente desde todo lo aprendido que tengo como información académica, sino también por todo lo aprendido de la experiencia personal de haber ujú, transitado por esos caminos. ujú, Por eso digo que no es un camino fácil. A mí me resultó bastante cómodo, pero yo soy la sí, mamá, yo sí, sí, tengo vos fuiste muchísimas estudiando y herramientas. claro, sí. Bueno, Eh, que, y eso, la sí, fuiste como decime. integrando, ¿no? Claro, y logré por ahí cosas que me encantaría que logren todas las otras familias. Claro, La sí. aceptación de parte Ujú, de los chicos ante una mirada exterior que juzga, que puedan aceptarse y decir, bueno, yo soy así, ya está. El ujú, que no le gusta y sobrepoblación mundial, que mire para otro lado. ujú, Darles estas herramientas de, bueno, soy esto, y no tener que esconderse y no que les dé vergüenza, como ujú, siempre le digo a muchas familias, es una característica más, porque al no ser una enfermedad, es una característica más. ujú, Cuando se describan me llamo María Constanza, tengo tantos años, tengo el color de pelo de tal color y mido tanto y soy disléxica. No es el caso, no soy disléxica yo, ujú. pero bueno, este, asumirlo con esta naturalidad y vivirlo con esta naturalidad. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, porque en realidad en esto que compartías de qué dejarle a la familia, a los docentes, digo, bueno, es el objetivo de este podcast, ¿no? De que podamos acompañar más, mejor, con mejores herramientas, con más claridad en este caso, en este tema, pero todo el tiempo estamos necesitando como padres, madres, profesionales, más recursos y más herramientas, así que muchas gracias por todo lo que nos No, de aportas nada. y que te sigan ahí en tus redes y se contacten si necesitan tu acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. No, gracias a vos. Si les gustó este podcast, este episodio, nos dejan comentarios, nos cuentan que por ahí vamos a ir también teniendo en cuenta lo que les vaya sirviendo más para programar los próximos. ¿Ah? Estamos en Perfecto. contacto. Nos escuchamos. Bueno, un beso enorme. Un Chau. beso.